Bueno, a ver, os cuento mi estrategia, mi plan de grabación. Estamos llegando al Bernabéu. Hoy es viernes 25 de agosto, ¿vale? Hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, no he dicho nada, pero bueno. Voy a dar la vuelta porque ahora por la mañana la verdad que se puede estar en la calle, pero luego al mediodía pues aprieta de lo lindo. Así que voy a dar la vuelta, lo voy a subir y accedemos al interior. Muy importante porque estamos a punto de ver cómo colocan el césped de la nueva temporada. Dale a like y suscríbete. Espera. ¿Sabéis de alguien que tenga un perrito y lo quiera dar? Porque yo necesito un perro pequeñito, joven, no recién nacido, ni tampoco adulto, que llegue a ser adulto, para una persona de mi barrio que lo necesita. Es una persona mayor que necesita compañía. Entonces a ver si alguien tiene algún perrito que quiera dar o sabe de alguien, de algún perrito que quieran dar, porque ya os digo que esta persona necesita compañía y qué menos que un perrito o una perrita. Muchas gracias. Si sabéis algo, pues me lo dejáis en los comentarios. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy viernes 25 de agosto del 2023. Comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Bueno, que tenemos playa en Madrid y ni me había enterado, ¿eh? Ahí tenemos una sombrilla y es que es verdad, ¿eh? La parte de la cubierta tiene que hacer un calor tremendísimo. Bueno, pues estamos aquí en Avenida de General Perón, divisando parte del lateral oeste, al menos esta zona de las viseras. Como vimos, ya habían colocado esos nexos para colocar e instalar esas lamas de cierre. De momento pues no se ha producido. Si vimos en la parte central, o hasta podríamos decir parte norte, como colocaban esa lama de cierre, que ahí tenemos en pantalla, por cierto, y desde ahí podemos ver cómo cae hacia debajo, y así taparían toda esa zona interior para que no se vea el interior, ese esqueleto que tienen con tubulares desde el paseo 360 que discurre por aquí por Castellana. Vamos a ampliar un poquito más para ver el recubrimiento final de lo que viene siendo el Skybar de Castellana. Ahí podemos ver un poquito, vimos hace poco cómo colocaban esos andamios y la verdad que eso dificulta un poco la imagen, pero básicamente no han avanzado más en esos paneles definitivos que luego quitarán los adhesivos protectores, como han hecho en la zona interna, en la UCO y la UCI, y están haciendo también en la parte del Skybar de la Torre D. Así que pues vamos a ir al lado del Santiago Bernabéu para empezar otro día trepidante, otra vuelta interesante al mejor estadio del mundo, así que vente conmigo. Lo que estoy viendo desde aquí, que se ve muy bien la verdad, mirad el telescópico de una de las grúas, en este caso del elenco de Aguilar, pues cabe la posibilidad de que esa grúa se haya colocado ahí para instalar más lamas en esta parte central de las viseras. Tiene toda la pinta, más que nada por la longitud del telescópico, tiene pinta de que van a colocar esas lamas en ese hueco para taparlo, como vimos ayer, cómo tapaban ese hueco en la parte central de la fachada oeste. Bueno, pues ahora sí que sí, comenzamos como siempre por la esquina de la torre. Mirad cómo va quedando la parte inferior de la misma, con esas lamas en vertical que han ido colocando y que siguen colocando en estos precisos instantes. Es que mirad qué bonito, cómo está quedando, qué maravilla. Madre mía, siempre tiene que venir un autobús a fastidiar la imagen. Estaba en modo melancólico y siempre me lo arruinan. Bueno, mirad esos trabajos que se han ido ejecutando en este hueco que tenemos en Concha Espina, con la colocación ya que tenemos de esas nuevas pestañas. Luego colocarán los nexos, aún no están colocados, pero creo que va a faltar muy poquito para colocar ese tipo de material. Ahí podemos ver las pestañas que han ido colocando, sobre todo en la mitad inferior y en la parte central. A partir de aquí hacia arriba están solamente las pletinas, ahí lo podemos ver. Ahora lo veremos mucho mejor cuando acabemos la vuelta. Abrimos plano, tenemos a la izquierda un nuevo camión, un nuevo tráiler, en este caso de la empresa de transportes que suele traer lo que vienen siendo las lamas, esas lamas para formar la piel envolvente del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que tenemos muchas zonas aún donde tienen que seguir colocando lamas. Ahí tenemos un ejemplo, la parte sur
e inferior de la fachada oeste, tenemos la parte central y tenemos la parte norte, donde tienen que seguir colocando esas lamas, y también la parte central de las viseras, lo que hemos visto al principio del vídeo. En cuanto se ponga en verde, cruzamos. Mira, 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 mira. Estoy deseando ver algún camión para saber si es el césped o no, porque es inminente ya que venga el césped de esta nueva temporada. Así que bueno, está en verde, está en verde, está en verde, así que cruzamos. Mucha gente me pregunta que por qué no saco a Rodolfito ya, y es que lo han arrancado, lo han quitado de ahí. Rodolfito. Bueno, ahora que veo todo el movimiento que estoy viendo, la verdad es que falta muy poquito para que empiece la operación recogida. Y dices, ¿eh? ¿Operación recogida? ¿Operación recogida de qué? ¿Qué me estás contando, JR? ¿Qué me estás contando, Jesús? Sí, como os lo estoy diciendo. Básicamente a partir del lunes/martes veremos cómo todo este material va desapareciendo, porque el fin de semana que viene, este no, porque hoy jugamos en Vigo contra el Celta de Vigo a las 9:30 de la noche, hora local, aquí en España, pero el sábado que viene tenemos una cita aquí, por lo tanto todo este material lo tienen que ir despejando de la zona para que todos esos aficionados que quieran acercarse al Santiago Bernabéu a animar al equipo pues puedan discurrir perfectamente sin ningún tipo de problema. Vosotros imaginad que ahora mismo dejan todo este material un día de partido. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? ¿Por dónde va? ¿Por dónde anda? No podrían cobrar en la aplicación, porque básicamente no pueden andar. Que por cierto, tenemos una aplicación muy bonita, fresquita, que te pagan por andar. Te lo digo muchas veces, pero te lo dejo en la cajita de la descripción. Ya sabes, WeWard y Macadam. También te dejo el código de patrocinio para que puedas introducirlo. Por cierto, mirad cómo avanzan en las estructuras de accesos. Esas estructuras que van colocando en esta zona del Santiago Bernabéu, en el fondo sur del estadio. De momento, pues lo que hemos visto durante estos días, bastantes avances, sobre todo en esta zona que ya sabéis que iba muy retrasada, y han tenido que darle un buen meneo para poder avanzar todo lo que estamos viendo en estos precisos instantes. Lo que hemos dicho antes también, el recubrimiento final de la parte inferior de la torre B, pues me han asustado, se han subido aquí al lado mía y me han asustado. Bueno, el recubrimiento final de la torre B, ahí falta un pequeño sector en la parte central e inferior, ahí lo tenemos en pantalla, y veo bastante movimiento en la zona de Castellana, ahí, en la parte central, donde las estructuras tiene pinta de que están subiendo lamas y que van a tapar este hueco que tenemos en la parte inferior de la fachada, donde está justo debajo del museo. Así que ahora cuando pasemos por ahí os digo qué es lo que están haciendo. Dejamos el modo gran angular y nos vamos hacia el lateral oeste. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más, en este caso al lateral oeste del Santiago Bernabéu. Vamos a sacar un día más el recubrimiento final de la torre C. Aún faltan unos pequeños sectores, pero mirad cómo está quedando, qué espectáculo, de verdad, qué maravilla. Bueno, seguimos ampliando porque quiero que veáis las zonas interiores, esas zonas que vemos desde esta ubicación, desde mi oficina. Sí, como os lo cuento, Además que hay gente que ya me ha visto grabar desde mi oficina, desde esta valla. Bueno, pues ampliamos un poquito más. Ahí tenemos las estructuras de accesos en el lateral oeste. Ahí podemos ver cómo han ido quitando esos adhesivos protectores a falta de colocar esos banners LED en la parte intermedia, como ya hicieron en uno de los accesos del fondo norte, y que dijo el nuevo Estadio Bernabéu que era inminente, que en las próximas horas, bueno, en los próximos días más bien, iban a empezar a colocar las pantallas, y ahí está todo preparado. Y diréis, ¿por qué tenemos plataformas ahí, JR? Pues es que están colocando las lamas y van a tapar ese hueco en la parte inferior de la fachada. Pero aquí está todo preparado para colocar esas pantallas. Mira, cómo está quedando. Y ahí, lo que decíamos, ahí podemos ver cómo están empezando a tapar ya el hueco de la parte inferior de la fachada. Y desde aquí también podemos ver la parte central del lateral oeste. Vimos cómo terminaban de tapar este hueco, al menos la parte vertical, y ahí vemos la diferencia de ángulos entre esas lamas que ya estaban y esas nuevas que recién están instaladas. Veremos a ver cuándo se produce el cambio de lamas
en la fachada oeste. Y si echamos un poquito la mirada hacia la derecha, tenemos una de las grúas del elenco de Aguilar colocada y montada en la parte central de Castellana, y ya pues por la orientación que tiene ahora mismo el plumín y el telescópico de la grúa, pues lo que hemos dicho al principio del vídeo, tiene pinta de que van a cerrar ya este hueco. Con esa grúa lo que hacen es subir las lamas, y desde esta ubicación habrá un pedazo de crack o dos, más bien dos, anclarán esas lamas para terminar de cerrar la zona de las viseras del lateral oeste, al menos aquí en la parte central. Así que continuamos. Bueno, pues vamos a ir a pasar a ver lo que hay en el fondo norte, pero antes os dejo estas espectaculares imágenes de la fachada oeste del Santiago Bernabéu, hoy viernes 25 de agosto del 2023. Si echamos un poquito la mirada hacia arriba, podemos observar que ese hueco ya tiene las horas contadas. Van a empezar a cerrarlo en breve. Hoy jugamos contra el Celta de Vigo y si ganamos sería la tercera victoria consecutiva y reforzaríamos esa primera posición que tenemos ahora mismo en la liga. Yo digo que hoy Bellingham va a meter 5 goles. Madre mía. Tenemos a Bellingham para rato, ¿eh? Nos defiende, nos ataca, nos mete goles. Al final no nos hace falta ningún 9, ¿eh? En estos precisos instantes están trayendo un generador. Ahí lo vemos. Abrimos plano y ya vamos a dejar estas últimas imágenes. Ahí va, pero bueno, my friend, despacito. Ah, es que viene una ambulancia, vale. Uy. Bueno, lo dicho, también ese hueco que tenemos en la parte central e inferior de la fachada oeste tienen las horas contadas. Seguimos viendo esos huecos en la esquina de la torre C, de esas lamas que se llevaron para reparar y aún no han traído. Así que sin más que decir, nos metemos de lleno en el fondo norte. Y Rafael Salgado, dale like y suscríbete. Cuando llego al Bernabéu, en el ambiente se nota. Estamos ya a contrarreloj, a falta de menos de una semana para que empiecen a recoger todo en los aledaños del Santiago Bernabéu. Tenemos así la mejor obra del mundo, la mejor obra del mejor estadio. No iba a ser menos, ¿eh? Aún falta mucho, pero que hay mucho por hacer. Pero bueno, aquí seguiremos grabando todo lo que se pueda y nos dejen. Nada, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Fondo Norte y Rafael Salgado. Aquí podemos ver de forma paralela los mismos trabajos que se están ejecutando en la zona de Conchaspina. Aquí en Rafael Salgado, mirad lo que tenemos, esas guías verticales, esos soportes que cerrarán todo este hueco con esas preciosas lamas, como ya básicamente y mayoritariamente tenemos alrededor del Santiago Bernabéu, y están colocando esas pletinas, más luego colocar los nexos, es decir, que la parte del fondo sur va un poquito más avanzada. ¿Qué te llevas, my friend? ¿Qué es esto que te llevas? Son esas estructuras blancas que van subiendo a la parte del skywalk. ¿Qué pasa? ¿Que no da tiempo a colocarlas? ¿O es que sobran? Bueno, también podemos ver la zona, el hueco de los ascensores. Mirad cómo han ido colocando esas mamparas, tanto en la parte superior y en la parte inferior, tapando esos mecanismos. Mira. Muy bien, ¿eh? Estamos trabajando muy bien. Bueno, pues aquí estamos un día más en Rafael Salgado y en el fondo norte, en la parte central. Tenemos un nuevo camión, en este caso el que hemos visto antes, de la empresa Salamander, en el que justo debajo pone Windows and Door System, sistema de puertas y ventanas. Y básicamente tenemos a la derecha estas imágenes, un niño mirando por la ventana, por una ventana. Aquí tenemos, pues bueno, el sistema de puertas de lo que tanto marketing están haciendo. Pero yo creo que vienen a por material, ¿eh? Porque ha venido la cabina delantera totalmente vacía. Así que nada, seguimos viendo cositas, seguimos viendo novedades en esta zona del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo estos palets de la empresa Jeremías, que son elementos para el sistema de evacuación de humos. De momento, pues lo que decía, no los han cogido, siguen acopiados y almacenados aquí. También seguimos viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Dame una vuelta, tío. Muchas gracias. Hasta luego, que vaya bien. Joder, ya me podría dar una vuelta. Pedazo de crack, cuando me veas dame una vuelta. Un saludo. Bueno, seguimos viendo las puertas
esas puertas para las salas de mantenimiento, salas de limpieza que va a haber en el interior, y siguen haciendo maniobras con este pedazo de tráiler. Uy, 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 uy. Bueno, ahí tenemos las tres puertas centrales. Ya dijimos en su día que esto era para un nuevo restaurante que va a estar en esta ubicación, y ahí tenemos las puertas de acceso más cercanas a la Torre D. Sin novedad en el frente, de momento no han colocado los banners respectivamente en estas puertas de acceso, así que os dejo este modo gran angular del fondo norte del Santiago Bernabéu y nos vamos hacia el lateral este, así que vente conmigo, no te vayas. Menos mal que este fin de semana bajan las temperaturas, porque esto es insufrible, de verdad, esto es insufrible. Y eso que yo puedo refugiarme en cualquier momento y me puedo ir a la sombra, pero estos pedazos de cracks que están aquí todos los días, que les está dando el sol en el cogote durante todo el día. Desde aquí quiero mandar un abrazo y mucho ánimo a todas esas personas que trabajan en la calle y que por lo tanto sufren estas inclemencias meteorológicas. Que es verdad que estamos en verano, pero en verano no tenemos tanta calor como está haciendo ahora, sino que tenemos una ola de calor. ¡Hola! Así que desde aquí, en serio, un saludito a todas esas personas que trabajan en la calle. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando, en este caso creando esos orificios para instalar esas nuevas pestañas y poder ver por fin cómo cierran esta parte de fachada. Ahí tenemos también el recubrimiento final de la parte inferior de la Torre D, donde parece que no han avanzado mucho, pero así tenemos el avance de ese recubrimiento final. Ahora lo veremos también desde Padre Damián. Por cierto, ¿dónde está la grúa torre? ¡Ojo! Mirad lo que queda, que es que ya no queda nada. Si es que ya no queda nada. Ahí vemos cómo queda, pues, como un módulo, una sección nada más. Veremos a ver luego para demoler ese dado de hormigón, ¿eh? Menudo dado de hormigón que tienen ahí, esa base de la grúa torre. Veremos a ver si eso lo acaban este año. Antes se inaugura el Estadio Santiago Bernabéu, que demuelan esa base de hormigón. Bueno, por cierto, muchas gracias, porque somos 47.000 ya en el canal, prácticamente somos 47.100. Esto ya así de la nada. Tenemos la parte inferior de la fachada norte, no han ido quitando esos adhesivos de protección. Aquí tenemos el recubrimiento final de la Torre D, que parece que no, pero sí han avanzado, ¿eh? Yo pensaba que no, pero sí han avanzado en el recubrimiento final de la misma. Y aquí están trayendo pues nuevas neveras, o al menos esas neveras que ya estaban en estas últimas temporadas. Ya sabéis que dentro de una semana y un día tenemos de nuevo un partido aquí contra... ¡Ojo! Es que están las ambulancias ahí. Madre mía, cómo me gusta el cotilleo. Espero que el trabajador o esa persona que haya sido accidentada esté bien, ¿eh? Tenemos dos ambulancias ahora mismo aquí donde la antigua entrada al Tour Bernabéu, en Padre Damián. Uy, uy, uy. Esto no me gusta nada, ¿eh? Esto no me gusta nada. Vale, están sacando a una mujer, no voy a sacar las imágenes obviamente, pero están sacando a una mujer con la pierna inmovilizada. No sé si es alguna trabajadora de limpieza, pero ahora mismo están dejando a la mujer de forma paralela a la ambulancia que tenemos en la parte de la derecha. Así que nada, desde aquí pues esperemos que esté todo genial. Bueno, desde aquí también podemos ver esas nuevas estructuras que han ido colocando de forma horizontal para esos accesos en la parte del Torreón Norte. De momento pues no tenemos más novedades. Ahí podemos ver una de las piernas que ha sido inmovilizada. Bueno, pues aquí tenemos lo que falta por quitar de la grúa torre, en este caso lo que decíamos antes, una pequeña sección que, bueno, sí, solamente falta una, porque me estaba fijando bien, porque tenemos estas vallas justamente en la parte inferior, pero sí, eso es lo último. Esta grúa torre no se ha podido encajar como si teníamos la de Plaza de Sagrados Corazones en el subsuelo. Aquí a la izquierda tenemos otro de los módulos que han ido bajando de la grúa torre, y ahora cuando vayamos discurriendo por el lateral este y Padre Damián iremos viendo esas que han ido quitando, a no ser que se las hayan llevado ya. Y ya os digo, para quitar toda esta base de hormigón, mira, telita, podéis comparar perfectamente. Ahí tenemos una persona más o menos de 1,80 y os podéis hacer una idea
de las dimensiones que tiene esta base de hormigón. Así que telita para demoler esta estructura. Así que seguimos avanzando, vamos hacia la parte central del lateral este. Bueno, mirad lo que tenemos aquí. Ayer vimos en exclusiva cómo empezaban a colocar estos paneles metálicos para el recubrimiento final de estos accesos en la parte central del nuevo edificio. Y parece que han seguido colocando más, Mira cómo lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paneles metálicos que han colocado ya en 24 horas. Lo que decíamos antes, ahí podemos observar estas secciones que van quitando de la grúa torre que vamos viendo a lo largo de Padre Damián. Bueno, pues aquí tenemos la fachada este del Santiago Bernabéu, hoy viernes 25 de agosto del 2023. Ahora pasaremos por esa zona de ahí cuando acabemos el vídeo a la vuelta del exterior y vamos a fijarnos en toda esta zona donde aún podemos ver que faltan por colocar esas lamas para terminar de cerrar este hueco que tenemos en la parte central de la fachada este. Ahora tenemos a una plataforma operando en esa zona intermedia. Vimos cómo colocaban ese recubrimiento también a esa sala de máquinas. Y la parte superior pues no tenemos grandes novedades, por no decir ninguna. Bueno, pues ya se va la ambulancia, esperemos que esté todo guay y que salga todo muy bien, que no le haya pasado nada o que al menos sea un susto. Ahí tenemos las puertas de acceso, al menos las futuras puertas de acceso en la parte central del nuevo edificio. Esas chapas, esos paneles metálicos que han ido colocando en estas 24 horas desde ayer que vimos cómo empezaban a colocar la primera justamente en la parte más hacia la derecha. No han colocado de momento en la parte inferior ningún otro tipo de material. En la zona del fondo vimos cómo creaban esas nuevas paredes, esos nuevos tabiques. Parece que aún no los han enfoscado y ya con esos nuevos paneles metálicos pues no podemos ver lo que está sucediendo en el interior. Bueno, pues estamos a punto de ver el último módulo, la última sección de la grúa torre, así que creo que me voy a quedar. Es más, voy a ir para allá, aunque bueno, aquí me da la sombra, no sé qué hacer, Estoy dudando si ir para allá o quedarme aquí, que me da la sombra. Mira, ahí va. Ya está. Este es el último tramo, Este es el último tramo. Estamos viendo algo histórico también, No os parecerá histórico, pero esto es histórico. Las últimas secciones, en este caso la última de la grúa torre, la están quitando en estos precisos instantes. Así que qué menos que dejar un like y una suscripción. No estoy llorando, pero en esta vida si no lloras, no ganas nada. Ahí lo tenemos, grúa Comansa. Ahí tenemos las especificaciones de la misma grúa, totalmente enganchada, levitando ahora mismo en los aledaños del Santiago Bernabéu. Veremos a ver dónde lo van a dejar, tiene pinta de que aquí. Veremos a ver si nos roza con la parte de la valla, porque tienen que modificar la trayectoria. Ah, pues no, entra perfectamente, Mira. Entra perfectamente. Si es que son unos cracks hasta para dejar estructuras en el suelo. Si es que yo es que nunca dudo de ellos, nunca. Y ahora ya a traer el pica, la excavadora con el martillo para empezar a demoler la base de hormigón. Proseguimos la marcha. No creo que haya muchas novedades en la nueva acera de Padre Damián, porque básicamente tenemos material acopiado y almacenado en toda esta zona. Veremos a ver si es que están descargando o es que se lo están llevando. Lo están descargando y tiene pinta de que esas lamas puede ser que sean para la parte central, para que tapen ya este hueco en la zona central del nuevo edificio. La zona central del nuevo edificio y por supuesto también la parte inferior de la fachada, donde podemos observar que aún faltan esas lamas por colocar en esos nexos ya instalados en la parte más inferior. Vamos a adentrarnos ya en profundidad en Plaza de Sagrados Corazones. ¡Ojo! ¡Ojo! Voy para allá corriendo. Tapiz verde. Ay. Que acaba de llegar un camión de tapiz verde. Uy. El césped ha llegado. El césped is coming. Me voy a asomar por aquí. Míralo. Lo han dejado aquí acopiado.
Madre... Bueno, ha copiado, no, perdón, ha aparcado. Acaba de llegar el césped, o será material para el césped. Tapiz Verde, la empresa que va a instalar el césped de esta nueva temporada. No, el césped no puede ser porque lo primero tiene que venir de noche. De noche es cuando empiezan a instalarlo, así que será material para el mantenimiento de la instalación del césped. A ver si con un poquito de suerte vemos lo que van a descargar, porque están quitando y desmontando la zona de la caja. Así que de todas formas imagino que la sexta bandeja, si no está colocada aún, no pueden empezar a instalar el césped, así que será material o maquinaria para la colocación e instalación del césped para esta nueva temporada. Bueno, pues ahí siguen pensando. Mientras tanto, dejamos el modo gran angular. Esa estructura en la plaza de Sagrados Corazones parece que ya está totalmente terminada, y en la parte superior de la torre A pues no veo que hayan empezado a colocar esas pestañas, así que tendremos que esperar un poquito más para que coloquen esas lamas en la parte superior de la torre A. Vale, ya he salido de dudas, y estas carretillas que acaban de traer son para descargar todo el material que hay en el interior del tráiler, así que voy a seguir esperando. Bueno, pues ya han bajado las carretillas y van a descargar lo que hay en el camión de la empresa Tapiz Verde, así que estoy aquí con mucha atención. Me están colocando las uñas, las están reubicando. Ahí está metiendo ya la carretilla, está metiendo las uñas. Vamos a ver qué es lo que van a descargar. Vaya hombre, ahora encima viene el camión hacia acá. A ver. Vamos. Ahí está, basculando. A ver que me bajas de ahí, my friend. Que me descargas de ahí. Mira. Ah, máquinas para el mantenimiento del césped. Ya está, esto es inminente. Ya sabéis, suscribiros a mi canal, porque en breve tenemos césped en el mejor estadio del mundo. Es que he salido corriendo porque verdaderamente no sé qué hay en el interior, si es que ya han sacado la sexta bandeja o no, y está todo preparado para instalar el césped. Pero claro, luego he caído de que el césped lo colocan por la noche, así que mañana ya a primera hora veremos los primeros céspedes colocados en el interior del Santiago Bernabéu. Así que bienvenidos a Concha Espina, bienvenidos al Fondo Sur. Bueno, pues ahí tenemos la torre A. No han empezado a tapar los anillos inferiores, tampoco han empezado a tapar este hueco que tenemos en Concha Espina. Es más, no han empezado ni siquiera a crear esos orificios para la instalación de esas pestañas. Y aquí tenemos la fachada sur y fondo sur del Santiago Bernabéu, con esas nuevas lamas colocadas en la parte inferior de la fachada. Y estoy viendo desde aquí la zona de la grada desmontable que tienen que trabajar en ella, en esta ubicación. Y es que nada de nada, porque se me ha puesto el autobús en medio. Bueno, lo que iba a decir, están hormigonando la losa de lo que va a ser la grada desmontable. Mira, voy a moverme un poquito hacia la derecha. Mira, están hormigonando la losa donde van a ubicar y montar la grada desmontable. Míralo. Ojo, porque a lo mejor cuando terminen de hacer estos trabajos empiezan a estructurar la grada desmontable que van a colocar en esta ubicación. Bueno, venga, que tenemos que acabar el vídeo, que tenemos que ir al interior. A ver si han colocado ya la sexta bandeja. Ahí tenemos uno de los huecos más avanzados, donde podemos observar que están a punto de colocar esos nexos para cerrar definitivamente el hueco con esas preciosas lamas. Esas lamas que han ido colocando también en la parte inferior de la fachada sur. Un poquito más abajo tenemos esas hojas en vertical que han ido colocando a estas estructuras de acceso en el fondo sur. Y de nuevo, voy a decirlo porque aún no lo han hecho, y es retirar esos adhesivos protectores. Bueno, algún sector sí lo han hecho, pero de momento en la gran mayoría de esas lamas aún no han retirado esos adhesivos protectores. Bueno, pues desde este lugar me despido de forma momentánea, porque hemos acabado la vuelta al mejor estadio del mundo. Hoy viernes 25 de agosto
Pero no os preocupéis que luego accederemos al interior para ver cómo van los avances con el tema de la colocación del nuevo césped y la salida de esa sexta bandeja que falta por salir. Así que dale like y suscríbete. Nos vemos dentro de muy poquito. Chao, chao.